grabación entonces. ¿Hay alguna inquietud del proyecto? ¿Vamos bien? Yo dije, pero al final de la clase lo de que nos da muy poquito los desplazamientos. Ok, esa fue la pregunta de ayer anoche a medianoche. ¿Listo? Ok, más rato revisamos. Puso las columnas de 50 por 50, modificó modo elasticidad. ¿Y por qué modificó el modo elasticidad? ¿De qué concreto estaba? ¿Con qué ecuación lo utilizó? ¿Con 4700? Bueno, igual recordar, Esteban, que eso es un premencionamiento, ¿no? Ahí, digamos, para socializarles a todos, uno de los comentarios o más bien de las inquietudes que les han surgido a través del proyecto, que estaban revisando las cargas sísmicas y el periodo que les está dando el modelo era inferior al T sub A, al periodo aproximado. Bueno, por el coeficiente de sub U, ¿sí? Entonces, pues ahí ya llegamos al punto de que nos toca rigidizar la estructura preliminarmente para llegar a cumplir al menos con ese T sub A. Recordando, pues que después, ahí hasta el momento no se ha hecho análisis de derivas, ya cuando se haga una rigidización adicional por derivas, pues se vuelve a chequear para que estemos cumpliendo con ese T sub, el periodo aproximado por el C sub U, ¿sí? Entonces, pues vale la pena el comentario pues para todos, porque no sé si a todos, yo creo que todos, cada uno, cada proyecto está teniendo sus casos particulares, entonces hemos estado solucionándolos puntualmente. Bueno, hoy en la última clase, varios temas que tocar. Vamos a empezar por la simultaneidad de cargas. Me voy a remitir hoy al título A3 de la norma, el numeral A3 de la norma, donde me dice qué es lo que pasa con los efectos sísmicos en los elementos estructurales. Y aquí voy a hacer énfasis en varios puntos. Primero, ¿dónde está este resaltador? Primero, ojo acá. Aquí me dice combinación de los efectos de carga. ¿Sí? Entonces nos dice que todo lo que se vaya a hacer de combinaciones de carga, que creo que fue una de las preguntas que me hicieron ayer por el chat, ¿sí? Todo me remite, vaya al título B de la norma, que es el título de cargas, ¿sí? Que ya hemos revisado nosotros. Y por de allá dice que por lo tanto ya están mayoradas, porque nosotros utilizamos el método LRFD para diseño. ¿Qué quiere decir el método LRFD? Diseño con factores de carga y resistencia. Entonces las cargas las mayoramos y la resistencia, que ya será objeto de estudio del curso de diseño, va a verse reducida un poco. Entonces voy a tener una seguridad doble. Una, porque se voy a amplificar las cargas, aunque aquí ya nos hemos dado cuenta que las cargas que tenemos nosotros ya tienen ciertos factores, aún no le hemos amplificado, no le hemos mayorado, pero adicionalmente el material que suponemos pues, nosotros desde un escritorio que va a ser un concreto de 21 megapascales, de 28 megapascales, cuando lo pongan en obra, cuando se hagan las pruebas como tal del material, los cilindros, si se estructura en concreto, o las pruebas de metalografía, si son de acero, ¿cierto? Ensayos mecánicos del material, no van a tener esa resistencia, sino que muy seguramente va a tener algo más de resistencia. Pero nosotros, para curarnos en salud, le ponemos un poquito menos de resistencia. Decimos, no, no me confío que venga con 28, entonces digo que viene con un poquito menos, ¿sí? No es tan explícito, pero eso ya va a verse en el curso de diseño. Entonces, yo mayoro cargas y reduzco resistencia, que eso es el principio de nuestro diseño LRFD. Bueno, entonces ya vamos a ver en el título E de cargas, de mayoraciones de cargas, cómo se plantea eso. Por otra parte, para ir teniendo en cuenta, creo que nosotros lo alcanzamos a ver en la clase pasada, ya revisamos, nos dice, ojo, dirección de la aplicación de las fuerzas sísmicas. Nosotros, cuando hicimos ese análisis de derivas, dijimos, bueno, apliquemos la fuerza en dirección X y un momento torsor
inducido por esa fuerza, ¿cierto? O momento torsor en Y, perdón, bueno, sí, momento torsor en Z ocasionado por la fuerza en y obviamente esa fuerza en Y. Pero resulta que la estructura no va a estar orientada necesariamente en dirección X o en dirección Y. O mejor aún, el sismo no va a buscar ubicarse para llegar paralelo o perpendicular a los ejes planteados en la estructura, sino que el sismo va a llegar en cualquier dirección. Entonces, en ese caso, lo que me dice la norma es, ojo, usted debe considerar efectos ortogonales, donde va a contemplar el 100% de la fuerza en una dirección y el 30% de la fuerza en la dirección perpendicular, ¿sí? Ojo, no es 70-30, no, es 100% en X, 30% en Y, 100% en Y y 30% en X, para que lo vayamos evaluando. Esto igual más adelante lo volveremos a retomar. Y aunque, como siempre les digo, yo aquí estoy trayéndoles como el resumen de la norma, pero es bueno que ustedes lo vayan y lo consulten. Aquí yo ya me traje los apartes que necesito particularmente para lo que estamos viendo acá, pero que ustedes pueden ir a consultarlos y pues va a ser de mucha más utilidad cuando tengan el documento como tal y lo tengan que consultar y no tengan a la mano la presentación. Entonces me dice, el título B24, el numeral B24 del título B, combinaciones de cargas mayoradas usando el método de la resistencia, el LRFD, que ya les comenté, ¿cierto? Entonces, todas las cargas están mayoradas. Desde el punto de vista de análisis, estamos viendo que las cargas están mayoradas. Y pues que tengo diferentes condiciones de carga, ¿cierto? Combinaciones de carga. Me dice la B241, coja cargas muertas, amplifíquelas en un 40% y coja cargas debidas a los fluidos, ¿cierto? Y amplifíquelas también en un 40%. Eso ahí solo estoy factorizando ese 1,4. Entonces, si yo dentro de mi análisis de la edificación tengo cargas de fluidos, piscinas, etcétera, ¿cierto? Nivel freático, pues ahí ya debo tenerlo en cuenta. Pues nivel freático si tenemos una estructura con sótano y demás, ¿no? Para el momento, pues no nos aplicaría. Ahí sería solamente el 1,4 carga muerta. El siguiente, y creo que, digamos, estos dos son nuestros casos de carga gravitacional. ¿Por qué? Porque es 1,2 carga muerta más 1,2 fluidos, ¿cierto? Más 1,2 temperatura, pero los efectos de temperatura como que no son muy influyentes dentro de las estructuras en concreto, ¿cierto? E incluso diría yo que dentro de las estructuras metálicas tampoco es que me pueda llegar a causar un efecto de consideración de cambio de diseño, pues sí debo tenerlo en cuenta para la inclusión de juntas y demás, pero pues puede que las magnitudes de las fuerzas superimpuestas en la estructura sean más relevantes que los efectos de temperatura, de cambio de temperatura ambiental. Más 1,6 carga viva, ¿cierto? Más 1,6 carga de empuje lateral del terreno. Nuevamente, en caso que yo tenga una estructura enterrada, ¿cierto? Y pues deba incluir esas cargas laterales de terreno. Sigo, más, ojo acá, 0,5 carga viva encubierta o 0,5 carga de granizo o 0,5 carga de emposamiento. Ojo porque esta O es importante. ¿Por qué? Porque me dice, tome de estas tres la condición más desfavorable. ¿Con cuál sé que es la más desfavorable? Pues me toca evaluarlas. Entonces, 1,2 muerta, si tengo estos factores, pues digamos ya voy a hacer como el filtro para lo que estamos analizando nosotros. 1,2 muerta
más 1,6 viva más 0,5 viva de cubierta, que generalmente se aplica para cubiertas livianas. Entonces, esa sería una combinación. Otra combinación, 1,2 muerta más 1,6 viva más 0,5 carga de granizo o 1,2 muerta más 1,6 viva más 0,5 carga viva de carga de emposamiento de agua. ¿Sí? Entonces, esta O me implica que ya no sea una combinación, la B242, sino que sean tres combinaciones de carga. Ustedes pueden muy sabiamente decir, bueno, y si yo considero carga viva encubierta más granizo más carga de emposamiento y hago una sola combinación, pues puede que se haga, ¿sí? Puede que lo hagan y lo que van a hacer es tener condiciones de simultaneidad que son muy poco probables de que ocurran, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente me están diciendo, analice esta o analice esta o analice esta, porque puede que no se presente la carga viva asociada a la gente, ¿cierto? A las personas, circulación, encubierta, LR de roof, de cubierta, que simultáneamente la gente esté en la cubierta mientras esté ocurriendo una granizada, ¿cierto? Creo que es muy poco probable, por eso me está diciendo, ojo, analice o la carga de encubierta o el granizo, o la carga de emposamiento de agua, ¿sí? Entonces, pues, si está todo emposado, tampoco va a estar la gente allá. Entonces, analícenlo de esa forma. Entonces ya tengo una y acá tengo tres combinaciones. Ya no son dos, sino ya irían cuatro. ¿Sí? Acá, la siguiente combinación. 1,2 muerta más 1,6 viva encubierta, ¿cierto? O granizo o emposamiento, ¿cierto? Lo mismo que de la combinación anterior. Más uno, ¿cierto? Aquí este factor de uno, carga viva o viento en la estructura. Para lo que estábamos viendo nosotros de momento, pues no nos interesa el viento o no hemos hecho evaluación de viento porque dijimos que así como la carga sísmica, la carga de viento es una fuerza lateral, pero la carga sísmica es proporcional al peso de la estructura, que es más relevante en estructuras en concreto, mientras que la carga de viento es proporcional al área expuesta. Entonces esas cargas de viento son más relevantes cuando yo tengo estructuras descubiertas, estructuras metálicas, que ya como hemos dicho antes, las estructuras metálicas, dada su alta resistencia, requieren unos elementos muy pequeños, digámoslo así, pero resistentes, ¿cierto? Que también tengo que controlar ciertas deformaciones. Entonces, en una cubierta típica, ustedes la ven, una cubierta tipo cercha, pues los elementos van a ser relativamente pocos, va a ser una cubierta liviana, o sea, si es liviana, el peso por carga sísmica no va a influir tanto como si influye el efecto del área expuesta de esa cubierta por la carga de viento. Entonces, cuando tengo cubiertas, es relevante el viento, digamos, es nuestra condición de diseño, nuestra condición que nos gobierna el diseño, mientras que cuando tengo estructuras en concreto o edificaciones, las cargas críticas pueden ser dadas por el sismo. Puede que ustedes entreguen un proyecto a una curaduría, ¿cierto? Y ustedes no analicen el viento, y en curaduría les digan que les pidan analizar el viento, ¿sí? Ustedes de pronto por trámite ya lo hacen, pero saben que realmente lo que nos va a gobernar el diseño va a ser la carga sísmica. De ahí para edificaciones. Entonces, si yo tuviera o hubiera hecho la evaluación, de la cuantificación de estas cargas, pues tengo aquí una, dos, tres por dos, seis combinaciones de carga. Esta B2, 4, 3 se me convierte en seis combinaciones de carga. ¿Sí? Porque es que en teoría nos están presentando siete, pero aquí ya van seis, y aquí van tres, dijimos, seis y tres, nueve, y aquí 10. Y acá pues ya digo que pues como tengo unas cargas laterales, pues ya no es ya empiezo a tener los efectos adicionales a la condición de cargas gravitacionales, que serían las dos primeras. La siguiente.
Si tengo carga de viento, pues es relevante, ¿no? Porque es 1.6 el efecto del viento. Si no tengo carga de viento, pues me queda 1.2 carga muerta más 1 carga viva. Entonces, casi que automáticamente digo que esta, la B242, ya es mayor, ¿no? Porque es 1216, en cambio aquí es 121 más 0.5. Entonces, sería más relevante esta combinación, ¿sí? Pero pues, si tengo viento, sí nos toca evaluarlo. Y adicionalmente, como ocurre con el sismo, yo puedo tener viento en dirección X y adicionalmente puedo tener viento en dirección Y. Entonces se nos duplicaría la condición de carga, ¿no? 1.6 viento X, 1.6 viento en Y. Ya la B245 y la B247, miremos que son las combinaciones que me están involucrando en la carga sísmica, ¿sí? 1, 2 punto muerta, más 1 sismo, más 1 carga viva. Le bajo 1, 0.9 carga muerta, más 1 sismo, más empujes de tierra si llego a tenerlos. La B246, miremos que se parece a esta, ¿no? 0.9 muerta, más 1.6 viento, más sismo, perdón, más empuje de tierra si llego a tener. Veamos una cosa. Recordemos que estas combinaciones de carga parten del principio de simultaneidad, ¿no? En ninguna de esas combinaciones de carga estamos incluyendo el efecto del sismo y del viento. ¿Por qué ocurre eso? ¿Será que ya se ha demostrado científicamente que cuando hay un terremoto ya no hay viento? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. ¿Sí, eso pasa? O No, cuando no pasa el pasa, terremoto, no pasa nada al tiempo. cuando pasa el terremoto la gente se asusta tanto que ya no siente ni frío. ¿Mm? Pues supongo que las fuerzas sísmicas mayoran mucho en consideración a las del viento, entonces no creo que haga mucho efecto. Eh, Más o menos, pues más o menos. Lo que pasa es que recordemos que nuestro sismo tiene un periodo de retorno de 475 años, ¿no? O sea, es una fuerza sísmica bastante considerable, ¿cierto? Entonces nos dice Felipe, puede que sea más relevante. Y el viento también es un viento de diseño con un periodo de retorno de 475 años. O sea, es el huracán de diseño, podríamos decirlo. O sea, sería muy de malas una población, una estructura en particular, donde en pleno terremoto que ocurre cada 475 años, coincida simultáneamente el huracán de diseño también de 475 años, ¿cierto? O sea, puede que ocurra así. ¿Qué tan probable es? No, eso es realmente muy baja esa probabilidad, ¿cierto? Puede que ocurra el terremoto y no llegue ni siquiera a esa magnitud de sismo que le estamos poniendo y un viento pues moderado, entonces ahí estaremos cubiertos. O lo mismo, el viento de diseño, pero pues no está ocurriendo el terremoto de diseño simultáneamente. ¿Se podría llegar a evaluar? Sí, se podría. ¿Qué pasaría? Que pues que nos tocaría construir un búnker, ¿cierto? Para incluir esa simultaneidad de efectos. Entonces, pues, como la probabilidad de ocurrencia es bastante baja, pues no se contemplan los diseños. Pero pues, si nos lo piden, se puede hacer. Julián pregunta, ¿han existido huracanes en Bogotá? Pues no sé si nivel de huracán, yo sé que han ocurrido unas grandes ventiscas, de hecho, de la norma del 98 a la norma del 2010 se hizo una actualización en lo que es el título B6 de cargas de viento,
B6, B7, de cargas de viento por, porque muchas cubiertas, sobre todo pensando en cubiertas, fueron afectadas, fueron caídas, fueron levantadas por succiones mismas del viento. Entonces se ha pedido que se evalúen mejor esas condiciones de diseño, ¿sí? Es que si vamos a hablar de nivel de huracanes, como lo hay en países como Estados Unidos, donde se ve realmente lo que es el huracán, ¿cierto? Donde se ven los tornados y demás, pues ya son los vientos de unas magnitudes mucho mayores. Aquí sí ha habido unas grandes ventiscas, pero pues no alcanza a la fuerza que tienen otras latitudes. Las cargas de viento, granizo, empuje no las vemos en este curso. Empujes laterales no vamos a ver en este curso, porque es para estructura enterrada. Pues eventualmente yo creo que organizo en el semillero unas sesiones con respecto a eso, pero pues esperemos a ver qué ocurre. Y las cargas de granizo, pues ya van ustedes para que las analicen para este proyecto, ¿sí? Que ustedes la busquen. De hecho, no es nada complicado, pero sí les pido que ustedes vayan y lo, y lo consulten. Bueno, adicionalmente, hablando de consultas, recordemos que tenemos una actividad del canon, bueno, de las 100 lecturas favoritas, que necesitamos hacerla. Entonces, lo que yo les pido, por favor, es, yo sé que ustedes ya han leído libros del canon, de la biblioteca de las 100 lecturas, eh, que me hagan un ensayito de una página, ¿sí? Donde me digan ese libro que han leído, o si quieren leerlo, cómo lo correlacionan con la materia de análisis estructural, ¿sí? Saben que es una actividad que nos piden y pues nos toca cumplir con la calificación, ¿sí? Por eso no les voy a decir, pónganse a leer X libros, sino que ustedes ya tienen libros, los libros del canon, y pues me hagan un pequeño ensayo o 2 párrafos, pueden ser, ¿sí? De cómo es que esa, esa lectura o cómo correlacionan la lectura con la materia de análisis estructural. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso por ese lado de las cargas, la simultaneidad de cargas. ¿Para cuándo lo vamos a hacer? ¿Puede ser para el otro fin de semana? El proyecto está para el viernes. Puede ser que me lo entreguen el lunes siguiente. Listo. Ok. Bueno. Ojo porque aquí dentro de estas combinaciones también hay un venenito. Miren ese 0.9 que va involucrado con el sismo. Si nosotros estamos hablando de unas cargas de mayoración, ¿por qué estamos diciendo que hay un 0.9 para la carga muerta? ¿No se supone que es un factor de mayoración? ¿Para qué yo utilizo un factor de reducción en esa carga muerta? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Será que sobreestimamos las cargas muertas y entonces aquí le queremos bajar un poquito para compensar, para pecar y rezar? ¿Será que está mal la norma? Resulta que este 0.9 también nos va a dar un poco de seguridad. Miremos, pues si no voy a contar esas cargas de momento de empuje de tierras, me va a quedar una carga vertical y una carga horizontal, ¿cierto? Esa carga horizontal va a inducir que ocurra un volcamiento en la estructura, ¿cierto? Si no está bien agarrada, va a ser un volcamiento en la estructura.
A ver si alcanzamos a hacer un dibujito acá. Si esta es mi edificación y yo tengo unas cargas laterales, y si mi estructura lo que va a hacer es, voy a tener esta zona a tensión, ¿cierto? La columna o el pórtico de la izquierda, así, guiándome por esta figura, y esta zona a compresión. Y pues va a tratar de volcarse, ¿no? Pero yo tengo unas cargas gravitacionales que van a evitar que se voltee, ¿cierto? ¿Sobre qué punto se va a tratar de voltear? Pues se va a tratar de voltear sobre este nodo de la derecha. Va a girar, tratar de girar. Entonces, una fuerza actuante va a ser la fuerza, bueno, una fuerza bien desestabilizadora, va a ser esta fuerza sísmica, y una fuerza estabilizadora, la que va a tratar de contrarrestar este efecto, va a ser esta carga gravitacional, ¿sí? Entonces, ahí estamos diciendo, ¿sí?, que el 90% de la fuerza me estabilice esta carga sísmica. ¿Sí? Si con el 90% de la fuerza está estabilizándome, pues muy seguramente con el 100%. Pero adicionalmente, ya cuando ustedes estén viendo diseño, pues como aquí voy a tener tensiones y el concreto no me resiste tensión, bueno, tiene una capacidad a la tensión bastante limitada, entonces yo voy a revisar con qué acero de refuerzo yo necesito ponerle a estas columnas cuando estén sometidas a tensión, ¿sí? Entonces por eso también estoy por el lado de la seguridad. Y pues adicionalmente, miremos lo que nos dice la norma con respecto a estas cargas sísmicas. Nos dice, ojo, esas fuerzas sísmicas reducidas, utilizadas en las combinaciones B245 y 247, corresponden a lo expresado en términos de la fuerza, ¿cierto? Pero divididos por un coeficiente R, que es un coeficiente de disipación de energía. Entonces, este 1, E, ya no va a ser 1E, sino 1, la fuerza que calculamos, dividido entre un R de disipación de energía. ¿De acuerdo? Y para eso, pues, necesito darles una explicación más amplia que no quiero cortar. Entonces voy a reiniciar la sesión porque me quedan 3 minutos. Voy a reiniciar la sesión para que nos quede el tema, digamos, en el otro video. ¿De acuerdo? Ya reinicio entonces, ya estoy con ustedes.